Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, a ver, si uno lo ve por encima, parece de lo más... Aburrido, se podría decir. Sí, totalmente. Un decreto supremo de Bolivia. Cortito, muy técnico. Pero bueno, la misión aquí es justo la contraria. Vamos a desmenuzar este texto para ver qué nos cuenta, qué revela sobre cómo funciona un Estado por dentro. ¿Qué se puede esconder en la letra pequeña de una orden que básicamente obliga a comprar una publicación oficial? El documento es el Decreto Supremo 690, del 3 de noviembre de 2010. Es que ahí está lo interesante, ¿no? La gente suele pasar por alto estos textos, los ve como puro papeleo. Pero es precisamente en la burocracia, en estas reglas que parecen tan grises, donde se ve la verdadera maquinaria del poder. Ahí se revelan las prioridades, las ansiedades y, sobre todo, los mecanismos de control de un gobierno. Y hay que tener claro algo desde el principio. En estos documentos, ninguna palabra está puesta al azar. Cada frase tiene un peso y una intención muy calculada. Totalmente. Bueno, pues vamos a meterle el bisturí. Lo primero que salta a la vista es la orden principal. Y dice, y lo leo tal cual, dispone la suscripción obligatoria sin excepción alguna. Esa coletilla final, sin excepción alguna, a mí me suena casi a una advertencia. Es que lo es. Es un lenguaje increíblemente tajante. ¿Por qué tanta contundencia? ¿A quién le están hablando con ese tono? Es que esa frase es, en sí misma, una herramienta de poder. Imagínate que eres el gobierno central y emites una orden. Tu mayor pesadilla es lo que pasa después. La inercia, la interpretación libre, la burocracia misma. Que cada uno haga lo que quiera, básicamente. Exacto. Que el Ministerio A diga que no le aplica por su naturaleza especial, que la empresa B en una provincia lejana simplemente lo ignore, o que el Departamento C lo deje en estudio. Eso es el caos administrativo. Claro, el clásico "eso a mí no me toca" o el "ya lo veremos". Justamente. Entonces, esa frase, sin excepción alguna, es un candado verbal. Es un muro que se levanta de antemano contra cualquier excusa. El mensaje es clarísimo. Esto no es una sugerencia. No hay debate. No hay peros que valgan. Ninguno. No me importa si eres un ministerio gigante o una pequeña oficina descentralizada. Lo haces y punto. Lo que se busca es imponer una uniformidad absoluta desde el minuto cero, anular cualquier intento de desobediencia o de interpretación creativa. Es una muralla de palabras para que nadie se escape. Queda clarísimo. Ahora, si la regla es así de estricta, la siguiente pregunta es obvia. ¿Quiénes son todos esos a los que se les prohíbe escapar? El decreto también es muy específico con la lista, digamos, de prisioneros. Y esa especificidad es la siguiente pista. No deja nada al aire. El texto dice, primero, todas las entidades del sector público que conforman la estructura organizativa del órgano ejecutivo. Ok, eso, para que se entienda, serían los ministerios, viceministerios. El núcleo duro del gobierno, exacto. Las oficinas principales en la capital, lo esperable. El círculo cercano, digamos. Pero la frase no termina ahí, ¿verdad? ¿No? Y aquí es donde la red se hace enorme. La cosa se expande. Continúa. Así como de entidades y empresas públicas que se encuentran bajo su dependencia o tuición. Y esto lo cambia todo. Un momento para que quede bien claro. Cuando dice entidades y empresas públicas, estamos hablando de que la compañía de petróleo estatal, la de telecomunicaciones o incluso la empresa de alimentos del gobierno también tenían que comprar esta gaceta. Todas, sin excepción, como decía la primera frase. Estamos hablando de los brazos operativos y económicos del Estado. O sea, no solo la parte administrativa. Para nada. Desde la empresa que gestiona los hidrocarburos hasta la que administra las carreteras o la que produce lácteos. Cualquier organismo que, aunque funcione con cierta autonomía en su día a día, en última instancia le rinde cuentas al Poder Ejecutivo. El alcance es masivo. ¡Wow! O sea, no es solo una orden para los burócratas de escritorio en La Paz. Es una directriz que llega hasta el último rincón donde el Estado tiene una presencia, ya sea administrativa o comercial. Piénsalo como una orquesta. El gobierno es el director y quiere que todos los músicos, sin importar si tocan el violín en primera fila o el triángulo al fondo, Tengan la misma partitura. exactamente, que tengan exactamente la misma partitura.
Esta orden asegura que la partitura, que son las leyes y decretos, llegue idéntica y al mismo tiempo a cada uno de ellos. Se está construyendo un sistema de información en cascada, pero con una única fuente garantizada. Es la base para que todo el aparato estatal se mueva al unísono. Una partitura única para una orquesta gigantesca. Me gusta esa imagen. Ahora, vayamos a la partitura en sí. El decreto dice que las suscripciones para la obtención física de leyes, decretos y resoluciones supremas. Y esa palabra, física, me hace ruido, mucho ruido. Estamos en 2010. Ya existía Internet de alta velocidad, los PDFs eran el pan de cada día, la información en línea era la norma. ¿Por qué este afán, que hoy nos parece casi de otra época, por el papel? Esta es una de las partes más reveladoras, porque nos habla no solo de tecnología, sino de la cultura de la ley, la cultura jurídica. La insistencia en lo físico tiene todo que ver con un concepto clave en el derecho, la certeza jurídica, la materialidad. La materialidad, ¿ok? Un documento en papel, impreso por la imprenta oficial del Estado, con su sello, su numeración, distribuido físicamente, se convierte en un objeto, en un registro tangible, inalterable. Vale, entiendo la idea de lo tangible, pero ¿de verdad en 2010 todavía se desconfiaba tanto de lo digital? Ya teníamos firmas electrónicas, servidores seguros. ¿A qué le tenían miedo? ¿A que alguien hackeara una ley? No es tanto miedo al hackeo, sino a la volatilidad. A ver, piensa desde la mentalidad de un jurista de la vieja escuela o de un administrador público. Un archivo digital se puede corromper, un servidor se puede caer, un enlace web se puede romper. Claro. Alguien, por error o con mala intención, podría subir una versión incorrecta o eliminar un archivo. ¿Cómo pruebas 5 años después cuál era la versión exacta de un decreto que estaba vigente un martes a las 3 de la tarde? Con el papel es más fácil, claro. Vas al archivo, sacas el tomo de ese mes y ahí está, con su tinta y su fecha. Exacto. Es la versión estatal del si no está por escrito, no existe. Al obligar a cada oficina a tener una copia física, estás creando una red de seguridad analógica. Estás construyendo una memoria institucional distribuida y a prueba de fallos tecnológicos. Es una copia de respaldo en cada oficina del país. Justo. Si hay una disputa legal en el futuro, no dependes de un servidor o de un archivo en la nube. Puedes ir a la biblioteca de cualquier ministerio y ahí, en un estante polvoriento, estará la prueba fehaciente. Es casi romántico si lo piensas. Una red de archivos polvorientos como último bastión de la verdad legal tiene su punto, sí. Pero hay otro detalle en el texto que me llama la atención y que creo que nos lleva de vuelta a la idea del control. El decreto especifica que las suscripciones a la Gaceta Oficial de Bolivia dependiente del Ministerio de la Presidencia. Que no sea un ente autónomo, sino que dependa directamente de la Presidencia. Eso suena importante. ¿O es solo un detalle organizativo? No, no para nada. Es cualquier cosa menos un detalle. Es la pieza que completa el rompecabezas de la centralización. Que la Gaceta Oficial, que es el único vehículo para que una norma sea considerada ley, esté bajo el control directo del despacho presidencial. Eso es una declaración de intenciones. ¿En qué sentido? Significa que el Ministerio de la Presidencia se convierte en el guardián, en el portero de toda la información oficial del Estado. Cualquier ley que apruebe el legislativo, cualquier decreto que firme el presidente, cualquier resolución ministerial. Para ser oficial y de cumplimiento obligatorio, tiene que pasar por ese filtro. O sea que primero pasa por ahí. Tiene que ser publicado en esa gaceta. Sí o sí. Es decir, se convierte en un cuello de botella deliberado. Un cuello de botella, exacto. Y eso te da un poder inmenso. Controlas el cuándo se publica algo y por tanto cuándo entra en vigor. Controlas el cómo se presenta. Aseguras que el mensaje sea coherente con la línea del Ejecutivo. Entiendo. En la práctica, la presidencia no solo emite sus propias normas, sino que también gestiona el flujo final de todas las demás. Es la arquitectura de la comunicación del poder en su máxima expresión. Un único emisor. Para cientos de receptores, garantizando que el mensaje no se distorsione en el camino. Todo centralizado, todo controlado. El cuadro es muy claro. Pero, un momento. Estoy viendo el documento que estamos usando, el PDF de este decreto, y hay algo que no encaja. Al pie de la página veo información que choca frontalmente con todo este espíritu de 2010. Leo,
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, que es el nombre actual, luego Derechos Reservados, CO 2021, y lo más importante, una dirección web, gacetaoficialdebolivia.gov.bo. Ahí lo tienes, la paradoja. Es que es una contradicción andante. Tenemos un decreto de 2010 obsesionado con la compra de ejemplares físicos y lo estamos leyendo en un documento digital, Un PDF. que tiene una fecha de copyright de 2021 y una página web. ¿Cómo se come esto? Es que esa contradicción es quizá la parte más fascinante de la historia. Porque el documento, tal y como lo tenemos, no es solo una foto de 2010, es una película entera. El texto del decreto, el contenido, es esa foto fija de 2010. Un mundo donde el papel era el rey de la seguridad jurídica, el estándar de oro. Pero el envase, el PDF con el pie de página, nos cuenta lo que pasó después. Justo. Esos datos al pie de la página son el epílogo. Nos muestran la evolución inevitable que ocurrió en la década siguiente. Nos dicen que, aunque la obligación de comprar la Gaceta en papel probablemente siga en algún reglamento, la realidad se impuso. El Estado, como era lógico, tuvo que construir su plataforma digital. Claro, no podía quedarse atrás. Ahora hay un portal, un archivo en línea, una versión oficial en la web. O sea que el propio documento es una cápsula del tiempo. Es la mejor definición. El decreto es el pasado, el pie de página es el presente. El documento narra, sin decir una palabra, la historia de una transición tecnológica y administrativa. La pugna entre la certeza del papel y la accesibilidad de la web. Nos muestra que el Estado tuvo que adaptarse, aunque partiera de una posición de control analógico muy férrea. El propio objeto de nuestro análisis es la prueba del cambio. ¡Qué bueno! Visto así, este decreto tan simple es mucho más de lo que parece. A ver, recapitulemos un poco el viaje. Empezamos con un texto de 5 líneas sobre obligar a la gente a comprar una revista oficial. Y al tirar de cada hilo hemos desenredado una madeja bastante compleja sobre el poder. Totalmente. Descubrimos que detrás de un lenguaje tan categórico como sin excepción alguna, hay una estrategia para imponer uniformidad, para evitar la desobediencia burocrática. Vimos que el alcance de la orden era masivo, buscando alinear a todo el aparato estatal, no solo al núcleo político. Entendimos que la insistencia en el papel en 2010 no era un capricho, sino una apuesta por la seguridad jurídica tangible, una red de seguridad analógica. Una memoria institucional en papel. Exacto. Y finalmente vimos cómo todo se ataba con una estructura de poder muy centralizada, donde la presidencia actúa como el gran filtro de la información oficial. Si tuviera que resumirlo en una idea, diría que este decreto nos demuestra cómo una regla aparentemente logística, compren esta publicación, funciona en realidad como una potentísima herramienta de gobernanza. Es un mecanismo que disciplina, que unifica y que consolida la cadena de mando. Garantiza que todo el brazo ejecutivo del Estado reciba las mismas órdenes, de la misma fuente y en el mismo formato, reforzando el poder central de una manera muy concreta y palpable. Pues para cerrar, y después de todo lo que hemos hablado, me queda una pregunta en el aire. El decreto de 2010 apostaba por esa única fuente oficial de la verdad física y obligatoria como un pilar de orden, de estabilidad. La pregunta que lanzo es, en nuestro mundo de hoy, con información digital que es instantánea, que nos llega por 1000 canales a la vez y que a menudo está fragmentada, ¿qué valor le queda a esa idea de una única fuente centralizada? ¿Sigue siendo un ancla necesaria para que un Estado funcione con coherencia? ¿O se ha convertido más bien en un cuello de botella, en un obstáculo para la agilidad y la rapidez que nos exige el mundo moderno?